Bueno, ya lo habíamos presentado, ¿ah? Vamos a conversar precisamente de un tema que nos preocupa a todos los chilenos, la alta cifra de alumnos con inasistencia en este primer semestre. Vamos a conversar con el autor del estudio, el economista Agustín Foxley. ¿Cómo está, Agustín? Hola, Julio César. Muy bien, ¿y tú? Buenas Bien, tardes. pues un abrazo. Muchas gracias por conversar con nosotros. Primero sería importante ir a lo cualitativo. ¿Por qué es tan importante lo que estamos hablando? ¿Por qué es relevante? Bueno, mira, por muchas razones. Primero, la asistencia al nivel escolar se relaciona con mejores índices, mejores perspectivas de empleo, mejores salarios, mayor satisfacción a lo largo de la vida, menores probabilidades de delinquir, de consumir sustancias ilícitas. Tiene una serie de beneficios asistir al colegio, y cuando esta trayectoria se ve interrumpida, vemos bastantes cosas negativas en la vida de las personas, así como en la sociedad. Y actualmente nos encontramos en una profunda crisis educativa, como mencionaba el documento, bueno, de que estamos hablando, de muchos niños que un quinto de la matrícula aproximadamente que presentan inasistencia grave. Esto significa que de prolongarse este nivel de asistencia por el año escolar completo, deberían repetir en estricto rigor. Entonces es gravísimo que no estemos teniendo la asistencia a los niveles prepandemia, o quizás incluso mejor que eso. Bueno, eso es materia para que la gente entienda por qué es tan relevante el estudio y por qué es interesante conversar de este tema. Ahora las cifras, ¿no es cierto?, son desalentadoras aún, ¿no? Sí. Sí, como te decía, es un porcentaje muy importante de la matrícula, y si uno se mete a verlo desglosando por nivel, ¿verdad? Vemos que la educación parvularia, que es el nivel que tiene un mayor retorno para la sociedad, donde se generan los cambios más importantes, es donde hay mayor inasistencia grave. Un tercio de la matrícula de educación parvularia, esto es prekinder y kinder, porque vemos el sistema escolar, lo que permite ver los datos, un tercio de esa matrícula se encuentra en inasistencia grave. Entonces vemos que donde más tienen que ir los niños a clase, menos están yendo. Hasta abril, que están los datos. Fíjate que estoy leyendo aquí que ha ido subiendo la asistencia post pandemia, pero que aún es insuficiente, ¿no? Sí. Claro, porque acá lo que tenemos es que en algún momento esto fue realmente grave, ¿no? Esto realmente no solamente la inasistencia, sino que derechamente la deserción escolar. Sí, sí, es un problema muy grave. Un problema muy grave. Se ha visto un aumento, pero los indicadores todavía están bastante por debajo de la pandemia, especialmente si nos metemos a ver inasistencia grave. Tenemos, sí, lo que ha hecho el gobierno también en esta área ha sido el plan de reactivación educativa, el cual tiene un eje especialmente dedicado a la asistencia y la reactivación, pero las medidas que hemos visto han llegado tarde y han contado con pocos recursos. Entonces también estamos al debe ahí. A ver, las razones. Post pandemia quedó una especie de impresión, ¿no es cierto?, que o quizás se ablandaron las exigencias, ha sido más laxo todo. ¿Cómo lo ves tú? Mira, han pasado muchas cosas. Como bien decías tú, la pandemia trajo un cambio en las dinámicas de la vida, de la familia, de los niños. Tenemos, por ejemplo, como te decía antes, el nivel parvulario, donde la encuesta CACEN muestra que los apoderados valoran menos la asistencia al nivel parvulario. Es decir, casi que se considera igual de valioso dejar un niño en la casa o con una cuidadora o un cuidador informal que llevarlo a un jardín infantil o a una sala cuna donde le den cuidado, pero además educación. Entonces, por un lado está la valoración de los padres, después está que los colegios ya no son siempre un entorno seguro. Tenemos estos casos escandalosos, ¿verdad?, que ya parecen ser cada vez más normales, que no se pueden normalizar, pero profesores cubiertos en parafina, alumnos que se acuchillan adentro del establecimiento, mucha violencia, se cuestiona la autoridad de los profesores, de los docentes. Tenemos niños también que, producto de la pandemia, ¿verdad?, y bueno, del desarrollo acelerado de las tecnologías, se ven adictos a las pantallas, lo cual deteriora su capacidad de atención. Entonces, si tenemos un niño que tiene mermada su capacidad de atención, no podemos enseñarle mucho. Son muchos problemas que entran a la juguera y que son como una tormenta perfecta dentro de toda esta crisis de educación.
¿Qué responsabilidad tienen los padres en todo esto, los apoderados? Porque, claro, son niños que no van, que no asisten al colegio, pero ellos no se mandan solos. Sí, bueno, es muy complicado el tema de hacer que los padres se den cuenta de la importancia de la asistencia a este nivel educativo, y ahí también hay una tarea importante del Ministerio de Educación de trabajar con las familias, de acercarse a ellas, de acercarse a los niños. Está, por ejemplo, el sistema de alerta temprana que impulsó el Mineduc a fines de 2019, septiembre de 2019, y que ahora están trabajando con el Banco Interamericano del Desarrollo, con el BID. Están desarrollando un nuevo sistema de alerta temprana que considera más variables y que promete ser más profundo. Pero el problema, de nuevo, en la acción del Mineduc ha sido la demora. Vemos que esto va a estar recién listo a fines de este año, fines de 2024, ya con 2 años o sea, 1 año y medio del plan de reactivación, y aún no tenemos un avance en este frente. También se han desarrollado en el plan de reactivación los equipos de revinculadores, que constan de profesionales y de gestores, los cuales también carecen de recursos y de alcance. Para el año pasado vimos que se contrataron cerca de 1.500 revinculadores, y 167 comunas no pudieron contratar un profesional para esto. Entonces son equipos incompletos, son equipos que no llegan a todas las comunas, a todas las zonas donde deberían llegar. Entonces sí, los padres tenemos que hacer que los padres se den cuenta de la importancia de asistir. Tenemos que también de alguna forma lograr brindar un entorno educativo seguro, donde el niño no esté expuesto a situaciones de violencia ni ningún tipo de daño físico o psicológico. ¿Y cómo se logra de una manera diferente, creativa, quizás nueva, ¿no es cierto?, de poder tener esa conversación con los papás? Sí, eso es una muy buena pregunta. En general, lo que se ha hecho, que es una alternativa media alejada de la realidad, es publicar orientaciones, documentos en PDF que diga como, mira, así tenemos que abordar este problema, pero a nuestro parecer lo más efectivo, como te mencionaba, es una intervención directa, que vayan agentes del Mineduc y hablen con las comunidades educativas, que se conversen estos temas y que se den orientaciones claras, aterrizadas, también adecuadas a cada realidad, porque cada comunidad educativa tiene sus distintas inquietudes, sus distintas realidades. Entonces es muy importante, y para esto se necesitan 2 cosas: al final, presupuesto y gestión. Y hoy día nos estamos quedando cortos en estas 2 cosas. Ese es el problema. Se le está dando más énfasis a otros temas, como a la educación superior, al CAE, y estamos dejando de lado los cimientos de la educación, que es la etapa escolar y especialmente la parvularia. Cuando uno habla de inasistencia grave, hay mucha gente que me pregunta a qué se refiere, qué nivel de inasistencia es. En fácil me pregunta la gente. Sí, es perder un 15% o más de la asistencia del mes. Y en estricto rigor, un alumno que presenta inasistencia grave durante el año escolar debería repetir. Eso es lo que significa inasistencia grave. Si nos ponemos como en cuántos días se está perdiendo al año, si yo quedo en inasistencia grave, es del orden de 1 mes y medio. Si uno está en inasistencia grave por un año entero, perdería aproximadamente 1 mes y medio de clase. Entonces, por eso es que se le llama inasistencia grave, por eso es que se considera que un alumno debería repetir si pierde esa cantidad de clase, y por eso nos preocupa tanto este indicador. Es muy relevante. Si bien ha aumentado, como decíamos, sigue siendo bastante superior a lo que veíamos en los niveles del 2019 o del 2018. ¿Hay un dato que tenga que ver con los terceros y cuartos medios? No sé si está ese dato particular, Agustín. No lo desglosamos por tercero y cuarto medio, pero en educación media, de primero a cuarto medio, vemos que un 22% de los alumnos, entre un quinto y un cuarto de los alumnos, está con inasistencia grave. Eso es peor que en básica, pero mejor que en parvularia. O sea, te decía porque quería saber un poquito cómo se tomaba la salida del colegio, ¿no? La salida de la enseñanza media es bien relevante para lo que viene después para la educación superior, ¿no? Totalmente.
los estudiantes, porque hablábamos de los apoderados, los estudiantes, los jóvenes también, ¿existen estas áreas de orientación, esto de conversar con ellos, de formar grupos, de hablar de lo importante que es asistir a clase? Sí, estas instancias son muy importantes para ellos y la verdad no estoy seguro si existe un plan nacional en este ámbito. Pareciera ser que no, o no se ha hablado mucho del tema, pero sí hay que acercarse a los estudiantes, personalmente. Claro, porque antes habían instancias, ¿no? Te hablo de muchos años atrás, donde los estudiantes se juntaban con los profesores, habían consejos de curso, Sí. habían Sí. distintas instancias para conversar de temas relevantes. No sé hoy día cómo estará ese currículum, ¿no? No sé si realmente existen estas instancias. Ahí se nos fue, se nos fue Agustín. No, aquí estoy. Ahí está. Disculpa. Sí. Ay, es que no te veía. No, la verdad no nos hemos metido profundamente en eso. Pero sí es un tema importante. Claro. Agustín, bueno, ¿y qué se espera para el futuro? ¿Cómo ven ustedes, cómo se proyecta este estudio? Mira, nosotros lo vemos muy preocupados porque por un tema de, como te decía, las prioridades del ministerio. Hemos visto cómo se habla cada vez menos de reactivación educativa y se pone el foco en temas como la educación superior, como el CAE, que son importantes, pero son menos prioritarios que la gran crisis de educación que hay hoy en día. Entonces, no podemos estar seguros de que vayamos a recuperar los niveles prepandemia si seguimos con un presupuesto así de acotado y con la mirada puesta en otro lugar. Nos faltan recursos en la reactivación y falta gente, personas trabajando para esto. Entonces no podemos verlo con optimismo mientras se sigan haciendo las cosas que están ocurriendo. Por eso nuestro énfasis en aumentar el presupuesto para la reactivación. ¿Y ese presupuesto de dónde sale? ¿De qué? ¿De educación propiamente tal? ¿O hay otras instancias para sacar un tipo de presupuesto como este? Sí, este presupuesto puede salir de múltiples fuentes también. Nosotros veíamos, como te decía, hay un desbalance muy fuerte entre lo que es educación superior y lo que es, por ejemplo, educación parvularia. ¿Ya? Nosotros vimos los últimos 2 años se le han recortado fondos a la Junta Nacional de Jardines Infantiles y educación superior ha subido en cientos de miles de millones. Entonces está totalmente desbalanceado el tema. Y es un tema que se habla y se reconoce la importancia, pero las acciones van en otra dirección, lamentablemente. Te agradecemos, Agustina, te enviamos un abrazo gigante. Muchas gracias a ti también por el tiempo. Chao, chao, que estés bien.